Bienvenidos a Encuentros con Dios. Soy Damaris Vila y este es tu momento sagrado para detenerte, respirar y abrir tu corazón al mensaje que hoy Dios tiene para ti. Que este espacio sea un refugio para tu alma. Vamos hoy a hablar de algo que quizás te pueda doler, pero que también puede despertarte. De verdad deseo que el Señor haga eso contigo, aquí en medio de este encuentro. Creemos por definición de necios, como dice el diccionario, que es falta de inteligencia o falta de razón. Pero la Biblia nos da otra definición. Jesús no llamaba necios a quienes fallaban, sino a los que escuchaban su voz, pero no hacían nada con ella. A quien vivía sin discernimiento, sin temor de Dios, sin ninguna conciencia espiritual. Este encuentro no es para señalar a nadie, sino para que hagamos una visión hacia adentro, porque estoy segura que muchos aquí hemos actuado como necios, pero con la palabra podemos volver al camino correcto. Bienvenido al encuentro 98. ¿Eres sabio o necio? Bueno, primero, antes de adentrarnos con el conocimiento que Dios nos trajo para este encuentro de hoy, deciros que quizás escucháis el sonido un poquito diferente, y es que este encuentro ha sido improvisado. El Señor es así, es un Señor que nos pone y nos manda donde Él quiera, así que me ha tenido que mandar a otro lugar. No tengo el equipo de grabación para este encuentro como lo tengo siempre, pero lo importante es recibir cada mañana su palabra, así que estoy feliz y contenta con lo que el Señor ha preparado para este encuentro. Y sin más preámbulos, vamos a empezar. Empezamos leyendo Proverbios 1:7, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Me he permitido también ir a otra Biblia, la Biblia de traducción al lenguaje actual, porque quiero que leamos lo que más claramente nos dice la palabra en ese versículo con esa traducción. Todo el que quiera ser sabio debe empezar por obedecer a Dios, pero la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Este versículo nos dice claramente que todo aquel que quiera tener la verdadera sabiduría debe primero temer a Dios. Y cuando hablamos de sabiduría no significa solamente adquirir conocimientos, sino que debemos aplicarlos a nuestra vida diaria. Tener la capacidad de usar ese conocimiento, no solo de tenerlo, sino que de usarlo y aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué pasa? Que afortunadamente Dios, por medio de su palabra, no solo nos da sabiduría, sino que además nos enseña a cómo aplicarla. Entonces, los insensatos lo que hacen precisamente es despreciar esa sabiduría y esas enseñanzas que provienen del Señor. Y precisamente ese conocimiento y esa sabiduría están relacionadas con el temor a Dios. Así que, si queremos realmente ser sabios, no solo debemos conocer la palabra, sino también seguir esos principios bíblicos que Dios establece. Y ese temor a Dios no es precisamente el miedo a Él, no es miedo en sí, sino que es ese respeto, esa obediencia, confiando en que su sabiduría nos ayuda a ser mejores y también, por consecuencia, tener una vida mejor. Esos principios bíblicos son precisamente los que pueden ayudarnos a tomar decisiones que sean sabias para nuestra vida. Muchas veces tomamos decisiones por nosotros mismos sin regirnos por las enseñanzas de Dios en la Biblia. Y eso nada más nos puede llevar a una vida de sufrimiento y de dolor. ¿Te suena de algo? ¿Te ha pasado eso? Si buscamos y obedecemos su sabiduría, podemos tener la total confianza de que nuestras decisiones estarán alineadas con su voluntad y nos traerán paz y bendición. ¿Cómo podemos aplicar este versículo a nuestra vida diaria? Primero, debemos buscar la sabiduría de Dios a través de la oración y del estudio de la Biblia. Segundo, debemos tener una actitud humilde, es decir, que debemos reconocer que no sabemos todo
y buscar consejo de aquellas personas que tienen pues más experiencia y más conocimiento que nosotros. Y tercero, hay que estar dispuestos a obedecer los principios bíblicos, también si no los entendemos completamente. A medida que los vamos implementando en nuestra vida, los vamos viviendo y así los vamos entendiendo. Solo haciendo eso podremos experimentar la verdadera sabiduría y la vida abundante que Dios quiere para nosotros. Vamos a leer la palabra ahora en Mateo 7:26, donde nos dice: «Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena». Este versículo es parte del Sermón del Monte, en donde Jesús está enseñando sobre la necesidad de poner en práctica sus enseñanzas. Aquí Jesús está comparando a dos hombres que edificaron sus casas, uno lo hizo sobre la roca y el otro sobre la arena. Con eso Jesús quería ilustrar la importancia de obedecer sus palabras, no solo de escucharla, sino de ponerla en práctica. Por eso Él llama necios a esos que solo la escuchan, pero que no la ponen en práctica. Por eso los compara con edificar una casa sobre la arena. Dice, eso son decisiones imprudentes y superficiales que tomamos nosotros en nuestra vida, cuando las construimos arriba de la arena. Debemos poner en práctica las enseñanzas de Jesús en nuestra vida diaria. Nuestra salvación no se basa en lo que creemos, sino en cómo vivimos. Y por último, vamos a leer Proverbios 14:16. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Aquí se refiere al sabio, a aquel que ha adquirido el conocimiento y el entendimiento, y al insensato se refiere al que no tiene sabiduría y actúa sin pensar en las consecuencias. Con la palabra teme, aquí se refiere a ese respeto que hablábamos por Dios, a esa reverencia hacia Él y por lo que es correcto también. El sabio teme al mal porque sabe que es lo contrario a lo que Dios quiere para su vida y se aparta del mal por eso. Pero, por otro lado, el insensato es confiado, no le teme al mal ni a las consecuencias que eso pueda tener en su vida. Es insolente. Ese temor al mal nos protege de lo que es dañino y nos acerca a la voluntad de Dios. Si confiamos en nuestra propia sabiduría y no le tememos al mal, es cuando podemos caer en la trampa del pecado fácilmente y alejarnos de Dios. La sabiduría no se construye de un día para otro. Es algo del día a día y requiere esfuerzo y sobre todo mucha dedicación. Debemos buscar, por lo tanto, la guía de Dios en todo momento. Esa necedad de la que habla en la Biblia es esa rebeldía espiritual. No es ignorancia, sino que es saber lo que Dios quiere, pero decidir hacerse el loco y hacer lo contrario. La sabiduría que viene de Dios está a tu alcance hoy mismo. Dios no nos llama a ser perfectos, pero sí nos llama a transformarnos. Si te has visto actuando como necio, no es motivo de vergüenza, sino es momento del cambio. Gracias por compartir este momento conmigo. Si este mensaje te habló el corazón, te invito a seguirme en mi canal de YouTube Damaris Vila y en mi Instagram @damarisvila_. Nos vemos en el próximo encuentro.